Hola mis hermanos, buenos días. Vamos a seguir con nuestra clase del Nuevo Testamento y de hecho eso va a ser la última clase del Nuevo Testamento. No hemos podido estudiar todos los libros del Nuevo Testamento y hay varios que hemos tenido que saltar, pero espero que sí hemos hablado de varios de los asuntos más discutidos, más importantes en cuanto al estudio del Nuevo Testamento. Espero que lo que hemos visto sirve como un ejemplo de cómo hacer esa obra de la introducción especial en los libros que faltan. Y espero que eso les ayude en su estudio y su desarrollo um, de la clase que ustedes tienen que desarrollar para, para las tareas de esta clase. En esta clase vamos a estudiar los libros de Juan, los libros escritos por Juan. Vamos a ver su autor, su fecha y la teología de esos libros. En primer lugar, analicemos el autor de esos libros. El Evangelio de Juan, en contraste con los otros evangelios, se identifica más explícitamente que en los otros evangelios. Um, tenemos varias cosas aquí en el Evangelio de Juan que son muy interesantes en cuanto a quién es el autor. Tenemos, entonces, de una manera general, sabemos que es un judío que viene de Palestina, muy interesado en la tradición judía y familiarizado con Palestina, pero escribiendo a una audiencia que no es tan familiarizado con esa tradición y como la geografía de Palestina, porque él a veces tiene que explicar ciertos detalles acerca de ciertas costumbres o ciertos lugares para su audiencia, lo cual nos ayuda a nosotros porque nosotros tampoco somos familiarizados con esas ideas. Pero indica que él sí era familiarizado con esas ideas. Un fenómeno muy importante en el Evangelio de Juan es la mención del discípulo amado. El discípulo amado. Tenemos varios lugares donde esa frase discípulo amado aparece. 13:23 es como en la cena del Señor, en la última cena, el discípulo amado como se acuesta en Cristo. En 19:26 está presente en la crucifixión. En 22 es el primero en llegar a la tumba después de la resurrección. Y en 21, 20 y 24 tenemos algo muy interesante. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces aquí encontramos que él identifica otra vez el discípulo amado a quien Jesús amaba, como aquí en ese contexto, como el mismo quien recostaba sobre el pecho de Jesús en la última cena. Y en versículo 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de esas cosas, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Entonces, el discípulo amado es como una mención sutil en muchas de las partes en lugares claves de esa historia, de ese evangelio. Y está identificando a sí mismo como ese discípulo amado. El autor en este versículo dice que él es ese discípulo, quien da testimonio de esas cosas. Entonces, eso es muy importante porque él identifica a sí mismo como un discípulo de Cristo, un testigo ocular, un testigo presencial de la última cena, de la crucifixión, de la resurrección, y también como el autor de ese libro. Y de hecho, una idea interesante es que el único discípulo no nombrado explícitamente es el discípulo amado Juan. Juan, el hijo de Zebedeo. Incluso cuando habla de los hijos de Zebedeo, no usa su nombre, no usa su propio nombre. Nunca el nombre de Juan aparece, pero siempre cuando se refiere a sí mismo, se refiere al discípulo amado.
o el hermano de Jacobo, quizás. Entonces, ese evangelio no es explícito en decir, yo, Juan de Zebedeo, soy el autor de este libro, pero es mucho más explícito que los otros. Tiene la idea de como esa identificación sutil de ese discípulo amado y termina con sus últimas palabras siendo que ese discípulo amado es el discípulo quien escribió esa carta o ese evangelio. En cuanto a la evidencia externa, a mí, el padre que yo he estudiado más, Teófilo, él es el primero en identificar a Juan, a citar a un pasaje del Evangelio de Juan y atribuirlo a Juan explícitamente. Él dice que es Juan y de hecho él dice que es Juan hablando por la inspiración del Espíritu Santo, en el mismo sentido que el Antiguo Testamento. Entonces él identifica claramente a Juan como una autoridad. Teófilo, Atenágoras, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tasiano, y todos lo citan y lo atribuyen a Juan. En cuanto a 1 de Juan, es un poco más difícil, pero creo que hay bastantes semejanzas entre los dos que es claro que son del mismo autor. Papías se refiere a una carta de Juan, Ireneo y Clemente de Alejandría se refieren a por lo menos dos y tienen la posibilidad de más. Se alude en la Didaqué, Clemente de Roma y Policarpo. Entonces, en esos libros hay alusiones a 1 de Juan. Entonces, desde muy temprano, en los padres apostólicos tenemos referencias a Juan de una manera muy temprana. Y eso es interesante porque eso es como 20 años después de su escritura. Como Clemente de Roma sería como 15 años después de la escritura de esa carta. Orígenes, como en el caso de 2 de Pedro, es el primero en mencionar explícitamente a los tres. Y todos se atribuyen a Juan de Zebedeo en su reconstrucción. Es un poco difícil, como 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan no tenían tanta evidencia en la iglesia primitiva como 1 de Juan. Como dije en la clase sobre el canon, al final del segundo siglo, 1 de Juan ya se recibía como en todos los lugares, en todas las iglesias. Pero todavía había cierto debate sobre 2 y 3 de Juan. Pero podemos imaginarnos por qué. Porque eran muy pequeños y el no citarlo no significa que no lo reconoce o no lo conocía. Porque yo quizás nunca he citado, yo he citado a 2 y 3 de Juan, pero no mucho. No es algo que aparece en todos mis sermones. Quizás Romanos, en alguna forma, puede aparecer en uno de mis sermones o en cualquier de mis sermones. Pero 2 y 3 de Juan no es así, porque hay menos contenido. Tocan menos temas. Y son menos conocidos por esa razón. Entonces, la realidad de que no se menciona mucho no es una negación de ellos ni su autoridad. Podemos notar las similitudes entre Juan y 1 de Juan como una defensa clara para su autor en común. Tenemos el testimonio de testigos oculares, 21-24, como ya hemos leído, identifica al autor de Juan como un testigo presencial. 1-4 también dice que lo que nosotros hemos tocado, lo que nosotros hemos oído y visto con nuestros ojos, eso le anunciamos, os anunciamos a vosotros. Eso tocante la vida eterna. Entonces, los dos afirman ser de un testigo presencial. Los dos tienen un propósito complementario. Los propósitos explícitos son bien complementarios. Juan es para que creamos y 1 de Juan es para que conozcamos que hemos creído.
que tengamos confianza de haber creído. Entonces, Juan es para creer y primero de Juan es cómo sabemos si hemos creído o no. Entonces, los propósitos son paralelos, son complementarios. Y también hay varios temas muy conectados. Los pecadores son del diablo en 1 de Juan 3:8 y también Juan 8. El amor de Dios inicia la salvación, es decir, el amor que Dios tiene para con nosotros es el inicio de la salvación, 4:10 y 16 en comparación con Juan 3:16. El amor es un punto de definición de los cristianos, como Juan 13, que dice, Cristo dice, por eso sabrán que vosotros son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. También 4:4 y 7 dice que el amor es una característica definidora de un cristiano verdadero. También esas ideas de caminar en la luz y no en las tinieblas se encuentran en capítulo 1 de Juan y capítulo 3 de Juan. El espíritu de la verdad, esas referencias al Espíritu Santo, también se encuentran en Juan 14:16 y también 1 de Juan 5. Hay tantas conexiones que es muy una negación de un autor en común. Tiene mucho que argumentar para negarlo. Hay mucho trabajo que hacer si queremos negar que 1 de Juan fuera escrito por el mismo autor que Juan. Porque hay claramente hay diferencias, porque son géneros distintos. Como hemos descrito, muchas veces un cambio de género puede indicar un cambio de estilo. Pero hay tantas semejanzas. Afirmarse de un testigo ocular, tener un propósito complementario y tener todos los mismos temas es algo que claramente conecta los dos libros. Segunda y tercera de Juan son distintos. Esos son más como epístolas verdaderas que 1 de Juan. 1 de Juan no tiene una conclusión ni una introducción en el mismo sentido que una epístola normal, que identifica a su autor y expresa un saludo, un despido, todos esos detalles que vimos en las epístolas. Pero segunda y tercera de Juan, sí lo tiene. Por ejemplo, segunda de Juan empieza de esa manera. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Y luego en versículo 3, gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Y hay debate aquí, pero yo creo que esa señora escogida es como una manera metafórica para referirse a una iglesia. Que yo creo que está escribiendo a una iglesia local. Y la señora es como la iglesia y los hijos son los miembros de esa iglesia. Tercero de Juan es a un individuo, el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Entonces, ahí tenemos semejanzas, a quien yo amo en verdad, es una frase que aparece en las dos cartas. Entonces, hay muchas semejanzas entre sí, pero también hay muchas semejanzas entre segunda y tercera de Juan y primera de Juan, lo cual nos ayuda a ver que son del mismo autor. Entonces, sí, primera de Juan y Juan el Evangelio son del mismo autor, y podemos decir que segunda y tercera de Juan son del mismo autor que primera de Juan. Eso significa que son del mismo autor que el Evangelio de Juan. Entonces, es como A igual a B y B igual a C, entonces C igual a A. Como esa fórmula matemática. Entonces tenemos afirmaciones sobre la importancia de Cristo habiendo venido. Sí, le gusta a Dennis la fórmula matemática. Jesucristo ha venido en la carne, una afirmación de 2 de Juan 7 y 1 de Juan 4:2. Habla de los que aman a Dios. 3 de Juan 11 y 1 de Juan 3:10, 4:4 y 4:7. También usan el lenguaje de un nuevo mandamiento, como el amor. Eso se encuentra en todos. Juan 13, 1 de Juan 2 y 2 de Juan 5-6. Habla de la importancia de permanecer en Cristo, 2 de Juan y Juan 15. Entonces, esas ideas son bien
bien unidos. Son estilos a veces un poco distintos, pero son porque los géneros son distintos. Primero de Juan parece ser como una carta quizás más general, en el sentido de las otras epístolas católicas. Juan es un evangelio, otro género. Y segundo y tercero de Juan son epístolas propias, lo cual da un poco de esa, explica un poco las diferencias de estilo, pero hay muchas semejanzas de estilo, de teología, de temas, de lenguaje, que ponen definitivamente que todos los 4 libros son del mismo autor. Pero una pregunta interesante aquí es, ¿quién es este anciano? ¿Quién es el anciano? Segunda y tercera de Juan son del el anciano, el anciano. Y en tercera de Juan 1, el anciano, al amado Gallo. Entonces, el no identificarse claramente indica que es alguien bien conocido. Es alguien bien conocido por el recipiente y no tenía que explicar quién era. Simplemente el anciano era suficiente. Y otro problema con esa idea es que en la iglesia primitiva parece haber algún tipo de confusión sobre el apóstol Juan y un anciano Juan de Éfeso. Algunos han dicho que esas cartas son escritas por ese anciano Juan, quien no es el Juan el apóstol. Pero algunos argumentos que podemos hacer es, primero, notando las similitudes de estilo entre los dos, entre todas las cartas y el Evangelio. En segundo lugar, podemos ver que Pedro también identifica a sí mismo como un anciano. Primero de Pedro 5. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro usa el título de anciano para hablar de sí mismo. Él identifica a sí mismo como un anciano entre los otros ancianos. También otros detalles importantes aquí hay debate sobre cómo interpretar esa afirmación de Papías sobre el anciano Juan, porque habían 2 realidades importantes que considerar. Papías está hablando de como los discípulos y él habla de como aquellos que se habían muerto. Entonces, en el día de Papías, cuando él estaba hablando y cuando en el contexto de que está hablando, Juan probablemente todavía estaba vivo. Al final del siglo I, del primer siglo y hacia el segundo siglo, el principio del segundo siglo, es posible que Juan todavía estaba vivo. Entonces hay una diferencia porque él, en un sentido muy literal, era muy anciano. Y también él tenía una autoridad después de su tiempo en Patmos, en la isla donde escribió Apocalipsis. Hay mucha tradición de la iglesia primitiva que pone a Juan en Éfeso, en Asia Menor, en su ministerio allí, donde Policarpo y otros lo conocían y servían con él y aprendían de él. Entonces, Juan es el último apóstol para vivir. Entonces, él puede hablar de como los escritos de ellos y también hablar de ellos en cuanto a su vox viva. Entonces, cuando habla de otros y lo que ellos habían dicho en su vida o escrito en sus escritos que se encuentran, o hablar de los que siguen vivos. Entonces yo creo que eso es algo así que él está haciendo. Él habla de 2 Juan, pero él quiere hablar de Juan en el sentido de aquellos que habían escrito como una voz pasada, pero también Juan todavía estaba vivo y su vox viva o el hecho de que todavía había acceso para hablar con él, para escuchar sus historias, para escuchar su doctrina, era una fuente también de autoridad. Entonces, hay debate sobre quién es ese anciano, pero creo que en este caso, por lo menos,
se debe identificar con Juan el apóstol en 2 y 3 de Juan. Eso nos lleva al autor de Apocalipsis. El libro es atribuido a un Juan y es atribuido a Juan el apóstol. También en el libro dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas. En versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es, que era y que ha de venir. Entonces, aquí se identifica a sí mismo como un tal Juan. No dice quién es, pero en la iglesia primitiva había muchos que identifican a ese Juan como Juan el apóstol. Con el debate sobre ese Juan y quizás otro Juan, el Juan el anciano, hay debate sobre si es Juan el apóstol o Juan el anciano que escribió la carta. Pero hay la posibilidad que son la misma persona. Aunque no es necesario porque Juan era un nombre muy popular. Melito de Sardes, Ireneo, el canon mureturiano, no sé qué significa canónigo, la lista del canon mureturiano, y posiblemente Papías, Melito. Entonces, esos lugares, Ireneo y Melito, son de ciudades que recibieron este libro. Entonces, eso le da mucho peso a su testimonio. Cuando Melito de Sardes dice que es de Juan el apóstol, y cuando Ireneo, quien creció en Esmirna, aunque él se mudó a León, pero él creció en Esmirna antes de ir a León, y él creció bajo Policarpo, quien era un discípulo de Juan el apóstol. Su testimonio tiene mucho peso y debe tener mucho peso, porque su iglesia quizás tenía un ejemplo original de esa carta o de ese Apocalipsis. Entonces quizás sabía claramente que era de ese Juan el evangelista. Es muy diferente en estilo y contenido del resto del cuerpo de Juan. Y tampoco afirma explícitamente ser del apóstol. Y esas son las razones por qué hay ese debate. Porque el estilo es diferente y porque no claramente dice el apóstol Juan. Lo cual, siendo el apóstol Juan, solo él podía identificarse así sin tener que explicar más. Porque si era el otro, él tendría que haber distinguido de sí mismo, a sí mismo, del Juan el apóstol. Porque como hemos visto, no era algo, la iglesia primitiva no quería como tomarse a sí mismo la autoridad apostólica o tomar la autoridad de Cristo sobre sí si realmente no le había sido entregada. Entonces, y especialmente que ellos, según la tradición, parece haber del mismo lugar, de Éfeso o de Asia Menor, o están sirviendo en ese mismo lugar. Sería muy importante que ese Juan el anciano, si es la posibilidad del autor, que él se identifique a sí mismo más claramente. Sin embargo, ese libro sí afirma ser presentando una revelación divina, requiere obediencia y tiene como esa maldición pactual a los que quieren agregar o quitar de ese libro. Y como dije, no tiene que calificar más su identidad, lo cual le da peso a su naturaleza autoritativa. Parece haber diferencias teológicas en los dos libros, en que hay como una escatología realizada en el Evangelio y una escatología futura en Apocalipsis. Hay un Dios de amor en 1 de Juan y un Dios de majestad y juicio en Apocalipsis. Pero eso es simplemente la complejidad de nuestro Dios. No es una razón para dividir el autor. Y podemos considerar claramente, aquí más que en todos los otros casos, el cambio de género es muy importante para entender los cambios estilísticos. Un cambio de una epístola al Apocalipsis va a cambiar muchas cosas en cuanto al estilo, porque es un género muy distinto.
Aunque Apocalipsis tiene algunos detalles de epístola, como las capítulos 2 y 3, que son como epístolas, pero en general es un género distinto y debe entenderse por eso. Como dije al principio, en el Oriente, algunas de las iglesias rechazaban ese libro por razones teológicas, porque ellos creían que se usaba para defender una idea materialista, la creencia en un reino milenario. Entonces, por eso se rechazaba en algunas iglesias, pero al final se recibía. Consideremos ahora la fecha de esos libros. El Evangelio de Juan, hay propuestas entre 55 hasta 200, el año 200. Se centra en explicar el papel del templo y las fiestas. En contra con los sinópticos, la mayor parte de Juan tiene lugar en Jerusalén y presenta a Jesús como el nuevo templo. Eso le da un poco más fuerza a la idea de que viene después del templo. Es como después de la destrucción del templo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Pues él está explicando cómo Cristo cumplió las fiestas. Él cumplió los tipos de los sacrificios. Él cumplió el tipo del templo. Él es el nuevo templo. Aunque los otros evangelios tienen esa idea, es aún más explícita en el Evangelio de Juan. 21:19 también se refiere al martirio de Pedro, que ocurrió en 65 a 66, lo cual le indicaría un... Entonces, Juan no es simplemente que él está contando esa historia, lo cual podría haber ocurrido antes de ese evento, pero él parece haber podido explicar ese evento y ese dicho a la luz del evento. Entonces, él parece conectar esa afirmación de Cristo con la crucifixión de Pedro. También nuestro primer manuscrito fue encontrado en Egipto y su fecha es alrededor de 100 a 125 y es el manuscrito P52, lo cual se encuentra aquí en esta foto, P52. El papiro de John Rylands. Algunos, por un tiempo, en una manera un poco chistosa, Frederick Christian Bauer y otros decían que el libro, debido a su alta cristología, debido a muchas ideas elevadas y bien evolucionadas en su teología, debe venir de un tiempo muy tarde en la historia, como 180. Pero, de hecho, de ese tiempo tenemos evidencia de los padres de la iglesia, como Teófilo. Él dice en 180 que fue escrito por Juan. Y encontramos en 1932 este manuscrito que fechaba al año 100 a 125, que en una manera completamente destruyó ese argumento, porque tenemos evidencia de su existencia 75 años antes de esa propuesta. Hay algunas ideas interesantes, la alta cristología, la idea de ser expulsado de la sinagoga, que es muy prominente en esta carta o en este evangelio. Y también la frase mi Señor y mi Dios. Lo ponen alrededor del tiempo de Domiciano. Porque en los años, alrededor del año 85, 90, había una separación más grande entre los judíos y los cristianos. Y los cristianos fueron expulsados oficialmente de las sinagogas. Entonces, la apariencia de ese detalle muchas veces en el Evangelio puede indicar como una respuesta a esa realidad en su propio día. También la frase de Tomás en 20 y 28, cuando dice, mi Señor y mi Dios, o Señor mío y Dios mío, parece ser una referencia a lo que Domiciano, el emperador, se afirmaba de sí mismo. Su título preferido era Dominus et Deus, o Señor y Dios. No era como muchos otros emperadores que no tomaban el nombre divino antes de su muerte.
Pero él con Calígula y Nerón afirmaban ser Dios antes de su vida y él tomaba ese título de Dios. Y parece que Juan está usando como un tipo de polémica para decir, no, es Cristo quien es el único Señor y Dios. Lo cual lo pondría su fecha alrededor de 85 a 90. Y es muy probable que requería un poco de tiempo para pasar después de la caída de Jerusalén. No toca explícitamente la destrucción de Jerusalén, pero sí parece que está explicando cómo vivir a la luz de la destrucción de Jerusalén o del templo. Entonces no lo menciona tan explícitamente para ser como algo que era recién, pero lo menciona de una manera más lejana que lo pondría alrededor de 85 más o menos. En cuanto a las epístolas, podemos ver como el Evangelio de Juan y como era uno de los favoritos de los gnósticos en el siglo II, y podemos ver como los inicios de ese tipo de proto-gnosticismo en 80 y 90. Y primero de Juan y segundo de Juan están claramente respondiendo a esa idea. Están claramente respondiendo a esa idea del gnosticismo, de ese docetismo en que ellos negaban que Cristo había venido en la carne. Entonces, esa carta sirve para negar y contradecir esa herejía y presentar la verdad. Entonces, esa herejía llegó a tener su prominencia en Asia Menor en los años 90 más o menos, alrededor del año 90. Y también la dependencia de 1 de Juan parece tener de Juan, debe venir después. Entonces podemos poner la fecha de esas epístolas entre 85 y 95. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, hay mucho debate sobre la fecha, porque ese es un punto en que la interpretación del libro depende de la fecha. Eso es, en ese caso es muy importante cómo definimos la fecha. Porque algunos, como los preteristas, tratan de poner el libro y su fecha antes de 70 para tener el cumplimiento de sus profecías en el año 70 con la destrucción del templo. Entonces, la manera en que fechamos el libro es importante para nuestra interpretación. Algunos de los autores de la iglesia primitiva dicen que era durante el reinado de Claudio. Otros dicen Nerón y otros dicen Tasiano. Ireneo, Victorino, Eusebio, Clemente de Alejandría y Orígenes dicen el reinado de Domiciano. Entonces hay algunos padres de la iglesia menores, como de menos importancia y menos como peso, que dicen Claudio, lo cual no es una buena opción. A Nerón, lo cual es la otra opción más posible, y también Tasiano, pero la mayoría de los padres de la iglesia y los mejores dicen Domiciano. Entonces la evidencia externa es muy a favor de la idea de Domiciano en los años 80 a 90. Parece haber una persecución generalizada y también menciona cosas como el culto del emperador o la secta imperial. Esa realidad aparece mucho en el libro de Apocalipsis. Esa idea de adorar adorar al emperador parece ser una idea que aparece en algunas de las visiones. También había una opinión de que Nerón iba como a resucitarse y regresar a como retomar el imperio romano, porque él era tan malo que los romanos tenían temor de su como resurrección, y una idea muy parecida a eso aparece aquí también. Entonces, a veces eso se puede usar para ponerlo en Nerón, en el tiempo de Nerón, o en un tiempo después de la muerte de Nerón, en 68.
Entonces, mucho de ese debate, con sus fines teológicos, asignan una fecha anterior al año 70 después de Cristo. Sin embargo, la más antigua y mejor tradición y ciertas partes del libro encajan mejor con una fecha de la mitad de los años 90. Entonces, esa es la identificación tradicional. Y también hay varios detalles en el libro en cuanto al nivel de la persecución, la apariencia de la secta imperial, aunque eso también ocurría con Nerón, pero aún más con Domiciano, y varios otros detalles que parecen poner el libro al final del primer siglo y no en la primera parte. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para profundizar mucho en eso, pero esas son las opciones. Realmente hoy en día las opciones más importantes son ponerlo en el reinado de Nerón como 60 o 65 antes de la destrucción del templo o después. Realmente eso es determinado por una teología también. Si queremos ver mucho del cumplimiento de esas profecías en 70 o tener una idea después, eso va a determinar la manera en que fechamos el libro o la manera en que leemos la evidencia. Consideremos algunos detalles importantes en cuanto a estos libros. En primer lugar, Juan, los sinópticos y la historicidad. Debido a que Juan viene muchos años después y no se parece mucho a los otros evangelios, hay mucho debate sobre la historicidad de Juan en cuanto a los otros, en comparación con los otros evangelios. Porque Juan, él no incluye la mayoría de las historias contenidas en los sinópticos. Solo hay como 3 historias compartidas. A la resurrección, la alimentación de los 5,000 y Jesús caminando sobre el agua. También su bautismo y como esos detalles importantes, sí, aparecen. Pero los únicos 2 milagros que se encuentran en todos los evangelios son la alimentación de los 5,000 y Jesús caminando sobre el agua. Entonces, una pregunta importante es ¿por qué él incluye esos 2? ¿Y por qué él no incluye todas las otras? Y yo creo que claramente él tiene una agenda, una tendencia teológica. Pero eso no excluye, nunca ha excluido la historicidad. Una tendencia o una agenda teológica no excluye la historicidad. Y otra vez repetimos el principio que los evangelistas tienen el derecho de usar la ipsísima vox de Jesús sin usar la ipsísima verba. Es decir, él puede comunicar una idea o parte de la idea de lo que Cristo dijo sin usar las palabras mismas. Entonces sí hay diferencias entre las palabras exactas entre los evangelios sinópticos y Juan. Puede ser por eso. También en cuanto a su historicidad, él afirma ser un testigo ocular y da un montón de detalles de fondo o del narrador para ayudarnos a entender su historicidad. Él explica ciertas costumbres. ¿Por qué vas a explicar un costumbre o un evento o un lugar si no es un evento histórico? ¿Por qué tomar ese tiempo para explicar? ¿Solamente para darle como el sabor histórico? No, la mente es porque es realmente un evento histórico. Y Juan pone el evangelio en el mundo histórico. Él lo vio, él lo tocó, él lo escuchó, él lo experimentó presencialmente. Y también dan perspectivas complementarias. Yo creo que Juan conocía los otros evangelios y quiere presentar una perspectiva complementaria. Tienen enfoques distintos. Los otros evangelios se enfocan en el ministerio de Cristo en Galilea. Por supuesto, tienen más enfoque en su última semana en Jerusalén, pero en cuanto a su ministerio, se enfoca en su ministerio en Galilea, en las otras partes. Pero casi todo lo que ocurre en el libro de Juan se encuentra o pasa en Jerusalén, en Judea, en otro lugar. Porque Cristo, aunque él ministraba y tenía su ministerio en Galilea,
él tuvo que visitar a Jerusalén por varias veces. Para las fiestas, para las ceremonias, 3 veces al año, por lo menos, los judíos fieles visitaban a Jerusalén. Y los evangelios sinópticos no mencionan esos viajes mucho. Solo se enfocan en un viaje a Jerusalén, el último. Pero Juan se centra en todos los viajes a Jerusalén. Entonces noten cómo la perspectiva es complementaria. Llena los espacios. Entonces tenemos todo el ministerio de Cristo en Galilea de 3 perspectivas distintas, de Mateo, Marcos y Lucas. Y tenemos su ministerio en Judea según Juan. Y viene como unos 40 años después de los otros evangelios, 20 a 40 años después de los otros evangelios, lo cual le da mucho tiempo para dar una perspectiva complementaria, confesando ser un testigo ocular de esos eventos. Entonces yo creo, y muchas veces, y por esa razón, Juan tiene un orden más cronológico que los otros. Él tiene afirmaciones más cronológicas que los otros evangelios. Como él dice que la boda en Caná era el primer milagro que hizo. Los otros no hacen esos tipos de afirmaciones. Pero Juan parece tener un orden más cronológico. Y vemos como varias de las fiestas, parece que por lo menos hay 3 Pascuas que él asiste, quizás 4 en su vida. Y entonces él va, y eso es importante porque eso es parte de la teología de Juan. Parte de la teología de Juan. Su propósito es mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de todas esas fiestas. Ese es uno de sus propósitos. Explicar cómo Cristo cumple la tipología del Antiguo Testamento. Entonces veamos la teología del Evangelio de Juan. Juan tiene 7 declaraciones del yo soy. Cuando Cristo dice yo soy, Él lo dice 7 veces. Eso es interesante y también es una conexión con Apocalipsis. Apocalipsis también gira alrededor de esa estructura de 7 partes. Y quizás hay una conexión ahí. Pero dice, yo soy 7 veces. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Esas afirmaciones, cada uno debe entenderse también a la luz de su conexión con el Antiguo Testamento. Todos se encuentran en un contexto del Antiguo Testamento. Si es una fiesta como el pan de la vida o la luz del mundo en esos casos son ceremonias. En nosotros son ideas que vienen del Antiguo Testamento, como la vid verdadera. Eso es algo que viene del Antiguo Testamento. La resurrección y la vida, que es el buen pastor. Todos esos tienen que entenderse a la luz de su incorporación y desarrollo de temas del Antiguo Testamento. El libro también, en una manera muy interesante, usa unos sujetalibros. Los sujetalibros son como esas cosas que ayudan a soportar, apoyar los libros para que se mantengan rectos. Que ponemos al principio y al final. Pero en el libro de Juan, lo que forma los sujetalibros del contenido del libro es la divinidad de Cristo. Cristo como Dios y Señor. En Juan 1 a 18 tenemos esas afirmaciones claras de su divinidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y también tenemos Él como el unigénito Dios del Padre. O el verbo hecho carne. Y también, al final, en Juan 20 y 28 a 31, tenemos su propósito. Y capítulo 21 forma como un tipo de epílogo a la carta. Pero 28 a 31 termina como el cuerpo del libro de esa manera. Respondiendo Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron.
Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero esas serán escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ese es el punto de ese libro. Que sepamos que Cristo es el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es divino. Y noten como el final de la historia. Entonces, 30 y 31 sirven como un propósito, como una conclusión al libro. Pero noten 28 y 29, cómo nos prepara para ese propósito. Tomás hace una declaración. Señor mío y Dios mío. ¿Y qué dice Cristo? ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿A quién está hablando? A nosotros. Está escribiendo eso para nosotros. Dichoso es él por ver y creer. Y Juan está diciendo, yo, quien vi y quien oí, estoy ahora declarando esas cosas para que los lectores de ese libro crean. Y dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces, noten como lo glorioso de esa conexión. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Aunque no pueden ver esas cosas. No pueden tocar la mano de Cristo. No pueden tocar su costilla. No pueden ver su crucifixión. No pueden ver sus milagros. Pero pueden creer lo que yo he escrito. Y dichosos los que no ven, pero todavía creen. Y esas palabras vienen de Cristo mismo. Cristo mismo dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Eso es un llamado a nosotros que leemos esas palabras sin ver los eventos, pero cuando creemos, qué dichosos somos. No solamente dichosos en una manera, no en una manera temporal, sino tenemos vida en su nombre. Qué glorioso. Como Cristo, el Dios verdadero, hecho carne, el sujeta libro de ese evangelio. Y todo eso sirve para llamarnos a la fe en Él como el Cristo, el Hijo del Dios, del único Dios. Y también otro detalle muy importante en la teología de Juan, que no podemos sobrepasar o pasar por alto, es el otro consolador. Juan 14 a 17 son quizás el texto más glorioso de toda la Biblia. En ese texto nos enfrentamos con un gran problema. En Juan 1, 14 encontramos que Cristo es la presencia personal de Dios con su pueblo. En 2, 18 a 22, Él dice que Él es el nuevo templo, el lugar donde Dios mora con su pueblo, el templo. Su cuerpo es el nuevo templo. Entonces tenemos a Cristo, la promesa de todo el Antiguo Testamento, que Dios iba a morar con su pueblo. Está ocurriendo ante sus ojos. Cristo morando, Dios Emmanuel morando con su pueblo, morando en carne. Pero llegamos a 14:1 y ¿qué dice? Me voy. La presencia de Dios contigo, la presencia personal de Dios se va. No, Cristo se va, pero la presencia personal de Dios sigue. Pero ¿cómo va a seguir? ¿Cómo es que ahora el pueblo de Dios va a tener acceso a esa promesa de la presencia de Dios? A través de otro consolador del mismo tipo, de la misma naturaleza. Ahora es aún mejor, Cristo dice. Cristo dice que es mejor para ustedes que me vaya. Es mejor, ¿por qué? Porque si no me vaya, no va a venir el Espíritu Santo. Pero ahora Cristo en su vida, su presencia personal era limitada. Era limitada a su cuerpo, a su tabernáculo carnal. Pero con el Espíritu Santo, Cristo está presente en y con todo su pueblo en todo el mundo. En todo su rebaño de todas las naciones. Ese otro rebaño que tiene para juntar y para congregar, para llevar al rebaño de Dios. Él puede estar con ellos en el otro lado del mundo
tanto como está con nosotros, a través del Espíritu Santo. Pero en su cuerpo físico no podía hacer eso. Entonces tenemos otro paso en esa promesa. Ahora, entonces la presencia de Dios a través de Jesús se encuentra en Él en su encarnación. Pero Él tiene que irse. Y Él se va al Padre. ¿Pero por qué? Para preparar para nosotros un lugar. Para preparar un lugar para nosotros. Para llevarnos, como dice en 17:24, para que estemos con Él, donde Él está, para ver su gloria, para toda la eternidad. Entonces tenemos ahora al Espíritu Santo como la primicia de esa presencia gloriosa que vamos a disfrutar en el futuro. Ahora Cristo, el Padre y el Espíritu Santo moran con nosotros a través de la presencia personal del Espíritu Santo para darnos la primicia, la esperanza de que un día vamos a estar con Él para siempre. Qué glorioso ese libro. Consideremos rápidamente las fiestas y cómo Cristo cumple las fiestas. Eso es algo muy interesante en el libro. Tenemos tres fiestas y tres fiestas identificadas en el libro de Juan como teniendo su cumplimiento en Cristo. Tenemos la Pascua, tenemos Cristo como el gran Cordero de Dios, quien quita la ira de Dios, quien lava los pecados del pueblo. Y eso se encuentra en el inicio, cuando Juan el Bautista lo identifica con el Cordero de Dios. Y también en 19:36 hace algo muy interesante. Veamos ese texto en Juan 19:36. Es un texto bien discutido por su uso del Antiguo Testamento, pero no tiene la importancia de eso. Porque esto sucedió, 35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Oh, wow, esa es otra referencia a él como testigo presencial. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Entonces eso lo presenta como una profecía del hecho de que no quebraron las piernas de Cristo. No quebraron sus huesos. Pero ese texto viene de la descripción de la Pascua y los requisitos para el Cordero Pascual. Entonces, ¿cuál es el efecto de ese uso del Antiguo Testamento? Identifica a Cristo como el Cordero Pascual. Él identifica a Cristo como el Cordero Pascual y él presenta su crucifixión como la muerte, como el sacrificio de ese Cordero. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso pensar en eso! También vemos a Cristo como el cumplimiento de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos tienen esa idea de una realidad futura, como el cumplimiento. Jesús es Él quien envía al Espíritu Santo y trae el pueblo a la tierra prometida. La frase clave aquí es Juan 7:38. 37 a 38. No, sí, 37 a 39. En el último día, el gran día de la fiesta, hablando de la fiesta de los tabernáculos, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, él está hablando aquí del Espíritu Santo y cómo el enviar al Espíritu Santo cumple las figuras y la tipología del tabernáculo. También vemos la fiesta de los panes sin levadura en Juan 6, cuando Cristo dice que Él es el verdadero pan de los cielos, el verdadero pan sin levadura. Pero si miramos un poco fuera de Juan, vemos otra fiesta que Cristo cumple, y es la fiesta de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se envía,
es la muestra de las primicias o la inauguración de la redención. Noten lo glorioso de cómo eso funciona. Los panes sin levadura y la Pascua son las dos fiestas que se van juntas. Y ocurren al inicio, al sembrar. En el calendario judío, esas fiestas ocurren cuando se siembra. Al inicio cuando se siembra. Y marquen la redención. Y digan la redención de Cristo. Pentecostés viene 7 semanas después de haber sembrado. Y marca el inicio de la cosecha, las primicias. Es también llamado la fiesta de las primicias. Es la fiesta que se celebra las primicias de la cosecha. Y tabernáculos ocurre al final para celebrar el cumplimiento de la cosecha. Noten la figura, la tipología que hay en eso. Tenemos a Cristo identificado en su muerte con la Pascua, con la redención, comprando la redención. Tenemos al Espíritu Santo como cumpliendo Pentecostés, siendo la primicia de la redención, la primicia del final. Y tenemos a Cristo como la luz del mundo, como Él quien trae gloria en la fiesta de los tabernáculos. Entonces tenemos como todas esas fiestas trabajando juntas para marcar a Cristo en su tipología y como marcarlo en una manera exactamente como funciona. Tenemos la redención, la primicia y la cosecha completa. Tenemos la inauguración, la primicia de esa inauguración y la consumación de esa inauguración. Y mis hermanos, desafortunadamente no tenemos el tiempo para estudiar más, pero pueden leer aquí en la diapositiva y ver algunos detalles importantes acerca de las cartas y el libro de Apocalipsis. Pero hemos definido algunos de los detalles importantes en cuanto a la introducción especial a esos libros. Espero que eso nos ayude en nuestra interpretación de los mismos. Gracias mis hermanos por su tiempo y su atención en esta clase. Espero que hayan aprendido mucho.